Capítulo 7. En el capítulo 6 vimos cómo pues el pueblo de Dios de pronto cae en una confusión, cae digamos así, en un estado de querer detener, ¿verdad? En el momento que quiso detener como la obra de Dios, porque habían personas que estaban aprovechándose de los pobres de Israel. Había unas personas que pues no colaboraron en la obra del Señor, en lo que Dios estaba haciendo. Y bueno, pero al final pues Nehemías dice que los gobernantes que estaban antes de él habían explotado el pueblo de Dios, pero dice que Nehemías no hizo así por causa del temor a Dios que él tenía. Él fue un líder diferente, un líder de Dios. Y hoy vamos al capítulo 7, ya pues para el final de la reconstrucción de las murallas. Dice el versículo 1, capítulo 7, Nehemías 7, versículo 1. Luego que el muro fue edificado, colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas, atrancarlas. Y señalé guarda de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. No había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron de cautiverio, a los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Proaías, Namaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Naú, Baná, el número de los varones del pueblo de Israel. Amén. Vamos a darlo hasta allí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Háblanos en estas escrituras, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, dirige nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y que esta palabra nos pueda levantar, Señor, para seguir adelante, Dios, seguir creciendo, seguir, Dios mío, Padre, levantándonos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, con tu palabra, Dios, y con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de hoy es Características del pueblo de Dios. Vamos a estar basados en todo el capítulo, pero lógicamente no lo vamos a leer todo así de corrido. Pero sí vamos a utilizar ciertos versículos claves de todo este capítulo, ¿verdad? En esta noche vamos a resumir, ¿verdad? Porque no tenemos todo el tiempo para leer todos esos versículos. Ahí comienza una lista de nombres de todas las personas de las genealogías de Israel, los que volvieron de la cautividad, porque hubieron personas que murieron allá, ¿verdad? Hubieron personas que se quedaron, pero hubieron otras que pues están registradas, y esto pues era un control que ellos llevaban, porque ellos eran muy celosos en sus genealogías, ¿verdad? Para emparentar, para matrimonios y esto. El pueblo de Dios le mandó en el Antiguo Testamento que solo se podían emparentar con personas también del mismo, ¿verdad?, la misma nacionalidad, no con naciones paganas. Recuerden todo eso y ellos, para todo eso lo colocó Dios, porque este es uno de los libros que en el tiempo está ubicado antes del Nuevo Testamento.
O sea que aquí se está aproximando la venida del Señor, de la genealogía también de David, todo esto aparece. Ellos llevaban, y Dios implícitamente puso esa, digamos así, ese mandamiento, ese requisito, ¿verdad?, en ellos en ese tiempo, porque de ahí iban a nacer el Mesías, y el Mesías tenía que ser, ¿verdad?, de la genealogía, ¿verdad?, que estaba establecido de David. Entonces, acá vamos a ver características del pueblo de Dios. Pues dentro de la obra de Dios en nosotros, cuando nosotros decimos yo soy pueblo de Dios, hay muchas personas que pueden proclamar que son pueblo de Dios, pero hay rasgos y hay cosas distintivas en nosotros que van a hablar por nosotros de lo que nosotros somos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo importante, que no solamente tengamos el nombre de hijo de Dios, de cristiano, sino que a través de nuestra vida, a través de cosas que hacemos, que se vean o se reflejen en nuestra vida, ¿verdad?, podamos demostrar o pueda verse, como dijo Pablo, examinaos a nosotros si estamos en la fe, probaos a nosotros mismos si estamos en la fe, ¿verdad? Entonces vamos a ver esas características, y vamos a ver 3 características de esas. Pueden haber muchas características en otros libros, en otras partes, pero vamos a utilizar solamente en este momento, en este tiempo que tenemos, solamente algunas que están aquí. Amén, estas 3. Entonces, vamos a ir a los primeros versículos. El versículo 1 dice, luego que el muro fue edificado. Bueno, fíjense que el muro llegó a edificarse, o sea, la promesa de Dios se hizo real. Dios restaura, ¿verdad? Dios levantó de nuevo lo que estaba en el suelo, lo que estaba quemado, lo que estaba destruido. Dios es especialista, ¿verdad?, en hacer estas cosas. Y colocadas las puertas, en el capítulo 6 habla que las puertas todavía no habían sido puestas, pero acá en el capítulo 7 ya habla que ya fueron puestas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y mira lo que dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Ya encontramos la primera característica del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios tiene que haber personas que temerosas de Dios. Temerosas de Dios, esa es la primera característica. Primera característica del pueblo de Dios, que somos personas temerosas de Dios. ¿Y qué más dice? Varón de verdad, temeroso de Dios más que mucho. Amén. Temerosos de Dios. Bueno, esta característica pues es la que nos hace ser diferentes. Si nosotros revisamos la Biblia, vamos a encontrar que muchos hombres temieron a Dios, y este temor es de reverencia, de respeto. Este temor no es de miedo, de pavor, ¿verdad? De esa obediencia, de pavor a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos que la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todo. La omnisciencia quiere decir que Dios sabe todo. Eso quiere decir que lo que dice el Salmo 139, que cuando llega a mi mente un pensamiento, ya Dios sabe todo. Una actitud mía, ya Dios la conoce. Si es una actitud buena, si es una actitud mala, ya Dios lo sabe. Ese ser temeroso de Dios es tener en cuenta que Dios sabe todo de mí, y por respeto a Él no hago esto. Por respeto a Él, por amor a Él, por respeto y amor, ¿verdad?, me guardo para Dios mi vida, dentro y fuera, ¿verdad?, o donde yo quiera que esté, en cualquier lugar. Si nosotros no somos temerosos de Dios y nosotros ocupamos un puesto en cualquier ministerio, en cualquier servicio al Señor, o en cualquier de pronto lugar donde trabajemos, ¿verdad?, vamos a estar al mando de algo. Ellos iban a estar al frente de las puertas, ellos iban a estar cuidando, ¿verdad? Pero
fíjese que esto era muy importante porque por no temer a Dios, el pueblo, los muros fueron derribados. Por no temer a Dios. Entonces Nehemías se aseguró de que las personas que iban a estar al frente de esa parte, fueran personas diferentes. Porque quizás Nehemías no los iba a estar vigilando a ellos 24 horas, imagínense. Pero como ellos temían a Dios, entonces ellos iban a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y no iban a dejar, porque recuerden que esto fue una tragedia muy dolorosa para volverla a repetir. Y volver otra vez las murallas al suelo, quemadas, el pueblo destruido, ¿verdad? Entonces Nehemías se aseguró de que las personas que iban a estar ahí en esa parte, ¿verdad? Celando, edificando, ¿verdad? Celando lo que ya había sido edificado, porque con mucho esfuerzo había sido reconstruido, con mucho esfuerzo del pueblo de Nehemías, de todos unidos, ¿verdad? Reconstruyeron las murallas. Entonces, para dejarlo destruir otra vez, entonces Nehemías tuvo en cuenta esta característica de que estas personas fueran personas temerosas de Dios. Y en este mundo, ¿verdad? Dios va a hacer una obra. Ya no están las murallas, ya no está el tiempo de Nehemías. Hoy está la iglesia, hoy está la iglesia del Señor, hoy estamos nosotros. Si somos personas que por naturaleza no somos temerosos de Dios, no nacimos temiendo a Dios, pero desde el momento, ¿verdad?, que Dios comenzó a obrar en nosotros, de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que la palabra de Dios está en nosotros, ¿verdad?, algo nuevo pasó en nuestra vida y ya no somos las mismas personas. ¿Cuántos dicen amén? Somos personas que sí fallamos al Señor, pero cuando fallamos al Señor nos pesa, nos duele. Eso es tener temor al Señor. Entonces fíjese que cuando él dice, mandé a mi hermano Hanani, fíjese, esta persona había estado desde el comienzo. ¿Quién fue en el capítulo 1 quien le dio las noticias a Nehemías de cómo estaba Jerusalén? Él era su hermano. Él no lo puso allí porque era hermano de él y porque sus sentimientos estaban con él y bueno, él debía estar ahí por ser familiar. Era porque era una persona ¿qué? Temerosa de Dios. Qué hermoso eso, ¿verdad? Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Eso lo dice él. Eso no lo está diciendo él mismo, ¿verdad? Y les dije, no abran las puertas de Jerusalén hasta que el sol caliente. Mire, cuando no hay temor a Dios, a nosotros nos dan una orden. No la abras hasta que salga el sol y la abrimos a medianoche. ¿Cuántos dicen amén? Si no hay temor a Dios, podemos hacerlo. Él les dio unas órdenes, ¿verdad?, específicas. Le dijo, no abran porque que ahí están los enemigos afuera. Él sabía que querían entrar. Y él les dio esas órdenes, les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que el sol caliente y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé de los guardas, moradores de Jerusalén, a cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Bueno, fíjese, ahí está la razón. Entonces él quería cuidar lo que ya se había reconstruido. ¿Y cuántos de pronto, por falta de temor al Señor, lo que ya hemos reconstruido, a veces lo podemos dañar otra vez de nuevo, lo destruimos de nuevo? Para nosotros llevar una vida de obediencia necesitamos temor a Dios. Temor en el trabajo, temor cómo llevamos nuestra familia. Temor en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros estamos al frente de algo, mire cómo nosotros debemos manejar nuestra vida delante de los ojos de Dios. Ese es el temor a Dios. Y vamos a buscar unos versículos alternos para alimentar
este pensamiento. Yo he buscado, vamos a buscar aquí en Proverbios 16, versículo 6. Vamos a alimentar esta idea para darle más fuerza con un versículo o dos versículos más para en ese propósito. Proverbios 16, versículo 6. Proverbios 16, versículo 6. Dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan. ¿De dónde? Del mal. Con el temor de Jehová, ¿el temor de quién? De Jehová. Los hombres se apartan del mal. O sea que si no hay temor, nosotros vamos a estar enredados en la maldad. Estamos en la maldad. Es más, nosotros tenemos una naturaleza que tiene maldad. No tenemos que ir muy lejos. Eso está ahí mismo. Pero ahí mismo está el temor a Dios. Cuando ya somos hijos de Dios, cuando ya hemos tenido un encuentro con Dios, cuando conocemos a Dios, cuando tenemos el Evangelio, cuando tenemos a Cristo Jesús, ¿verdad? De esa manera nosotros podemos apartarnos del mal. Porque, ahora, ¿por qué dice que apartándonos del mal? Porque el mal está a nuestro alrededor, el mal está en nosotros, el mal está de afuera, adentro, en todos lados. No podemos, todavía Dios no nos ha sacado de este mundo. Todavía estamos rodeados de ¿qué? Del mal. No tenemos que ir a la esquina para estar en el mal puede estar en todos lados. Pero ¿qué va a hacer que nosotros nos apartemos del mal? El temor a Dios. Y si hay temor a Dios, entonces nuestra vida va a haber una vida, un fruto que se llama la obediencia. Porque un fruto del temor a Dios es la obediencia a su palabra, la obediencia al Evangelio de Dios, a lo que su palabra dice. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Ahora, esto quiere decir que hay personas que no se han apartado del mal. ¿Por qué? Porque no tienen ¿qué? Temor a Dios, el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, el mal está floreciendo en desobediencia. La verdad está ahí, a flor de piel. Para desobedecer no hay que ir muy lejos, hermano. Pero si usted tiene temor a Dios, hay personas que cuando se equivocan dicen: no, porque el hermano me hizo pecar. Pero si tú tienes temor a Dios, tú debiste decidir por ti. Eso es mentira. No, la hermana me hizo pecar. Entonces, en este mundo está lleno de maldad, ¿cierto? ¿Qué falta? Una iglesia que tema a Dios. Una iglesia que tema a Dios. El pastor, los líderes no vamos a estar viendo con una cámara 24 horas cada movimiento para decir: hermana, eso no está bien. Ni un pensamiento ni una actitud. Pero cuando usted tiene temor a Dios, si usted se equivoca, usted le pide perdón a Dios. Y le pide fuerzas a Dios. Ese es el temor. No que no se equivoque, sino que sabe que está mal y lo corrige. Le pide perdón a Dios, se limpia, ¿verdad? Con la sangre del Señor. Llega el Evangelio, llega la sangre de Cristo, que limpia todo pecado. Y ahí está otra vez. Porque no vamos a decir que todo el tiempo 100% temor. No, vamos, eso es mentira. Hay veces que nos dejamos llevar por el mal. Entonces necesitamos el temor a Dios. Y el temor nos lleva a ser fieles. Amén. El temor nos lleva a ser fieles. Aunque nadie nos esté viendo. Aunque la esposa no nos esté viendo. Aunque los hermanos no nos estén viendo. ¿Qué actitudes tengo en mi corazón? De ahí parte todo lo que nosotros vayamos a hacer.
Es muy importante. Y esta persona que él está escogiendo, que Nehemías está escogiendo, dice que tenía temor a Dios. Ahora, para usted que quiere ser líder, hay que tener temor a Dios. Y vamos a estar al frente de cosas solos. Nadie va a ver, más cuando se trata de dinero y de estas cosas. También ahí es donde se ve esa parte también del temor a Dios, ¿verdad? De cómo nosotros administramos lo que Dios nos pone en nuestras manos. Bueno, vamos adelante porque el tiempo va avanzando. Me podía quedar ahí, pero bueno, vamos a avanzar aquí en el mensaje. Y vamos al punto número 2. Vamos a leer primero. Me gusta primero leer y luego vamos a... Quedamos en el versículo 3, ¿verdad? 4. En 4. Vamos al 5. Entonces, puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y allí en el libro de la genealogía de los que habían subido antes, encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, que volvieron de Jerusalén a Judá y a cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, bueno, todos los nombres que vienen ahí, Mardoqueo, bueno, todo eso. No vamos a leerlo. Bueno, aquí él comienza a hacer que un censo. Y aquí viene la genealogía, los hijos de Parol, los de 272, los hijos de Sefanía, 300, bueno, ahí es la lista. Los hijos de Ara, no Ara, Dacala, 652, bueno, ahí está la lista. Total, eso se resume en un censo. Entonces, de ahí va a venir la idea que les voy a decir, que es el punto número 2. Pertenecer a la familia de Dios. O somos la familia de Dios, como quiera poner. Pertenecemos a la familia de Dios. Bueno, Nehemías hace un censo porque ya les dije al comienzo que pues ya habían venido de allá, pero hay cuántos vinieron. Y también este censo tenía un objetivo de contar cuántos eran, porque también así podían saber cuántas familias. O sea, ellos eran muy celosos en esta parte. Esto le iba a ayudar a identificar al pueblo de Dios, cuál era el pueblo de Dios. Y allí había muchos infiltrados que no eran pueblo de Dios, no eran israelitas, ya habían mezclas, ¿verdad? Entonces él hizo este censo y allí iba a encontrar a personas que estaban allí, pero no eran del pueblo de Dios, no eran de la genealogía. Ahí habla de genealogía. Y yo quiero que usted se traslade al versículo 63. Gloria al Señor. Miren lo que dice el 63 y 64. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron, miren lo que dice el 64, estos buscaron sus registros de genealogía, ¿y qué pasó? No se halló y fueron excluidos del sacerdocio. Imagínense, ya estas personas ya estaban sirviendo, imagínense, eran sacerdotes. Dios mío, qué problema. Qué problema. Y no hacían parte
del pueblo de Dios. No eran israelitas. Ahora, en el Nuevo Testamento nos habla que el verdadero israelita es aquella persona que verdaderamente pues Dios ha hecho una obra en su corazón. Le dice la palabra que no es israelita el que lo es exteriormente, sino el que lo es ¿dónde? En su corazón. Es en el corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando tenemos un nuevo nacimiento, podemos decir muchas cosas. Somos pertenecientes al pueblo de Dios. Pero hay personas que pueden estar sentadas, inclusive hasta mi persona que puede estar predicando, ¿verdad? Y no hacer parte, del pueblo de Dios. ¿Será posible eso? Fíjese que aquí se dio. Entonces, ¿para qué esto? Como dice Pablo en Corintios, examinaos a nosotros mismos internamente. Yo ahora no voy a analizar, bueno, ya eso le toca, ahora aquí no lo voy a analizar, pero uno a veces como líder, como pastor, le toca estar revisando las listas de Ahora, no es que vamos a hacer como aquí, que lo sacaron. Bueno, en ese tiempo era así, pero podemos acercarnos, tener unas conversaciones, tener hermanos que... ¿Sabe por qué esto? Porque se habla muy mal de la iglesia del Señor allá afuera, por malas representaciones de personas de adentro. Y posiblemente, no voy a decir que 100% sea así, posiblemente sean personas que estén dentro de la membresía, dentro de las genealogías espirituales de la iglesia, los libros de la iglesia, pero hay personas que están allí o que estuvieron allí porque ya de pronto no están, que nunca fueron. Y esto como que no nos gusta, pero yo no sé, yo encontré esto ahí y se lo tengo que decir. No fue que yo me inventé, porque ya voy en una secuencia y por eso me gusta predicar ahora sí, porque hay cosas que yo no, o sea, a mí no me gusta, es más, no me está gustando decirles esto. No, me siento incómodo diciendo estas cosas, porque yo no sé cómo se siente usted allá sentado, y ahora es pastor y que yo puedo estar sentado aquí y no puedo pertenecer. Bueno, revísese. Gloria al Señor, amén, revísese. Ahora, si usted, mire, allá no tuvieron opción, pero acá sí hay opción. Porque acá puede ser que Dios a través de que nos confronten y nos hagan ver la realidad, porque no hay nada más triste que yo esté engañado, que creyendo de que soy y no soy. Ahora, en la Biblia no aparece que personas que predicaron, enseñaron, hicieron esto, hicieron lo otro, y Dios les dijo, no, pues ustedes no son. Cierto que está en la Biblia. Amén. Hay personas, fíjese, y el Señor le dice, no, pero ustedes yo no los conocí. Nunca tuve una relación íntima con ustedes. Ahora, ¿es mejor hacerlo aquí o no? Si Dios nos está permitiendo esto, es porque Él quiere que nos revisemos y ¿quién quita que desde ahí comiences a ser parte? Desde ese análisis. Comienza a incomodarte, oye, ¿verdad? Yo le voy a pedir a Dios que me cambie, que me ponga temor en mi corazón, porque así como yo he venido, así como me he llevado en mi vida cristiana, no estoy dando los frutos. ¿Y qué dice la Biblia? Que por sus frutos conoceréis. Y uno tiene que ser realista. Señor, estoy dando frutos tuyos, se están manifestando tus frutos en mi vida. Y es algo que de pronto es incómodo en el momento, pero que nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ya que habían personas que estaban en el sacerdocio y no eran pueblo de Dios, se les filtraron.
Y pasó allí y sigue pasando. Y ya lo que les dije. Entonces ellos querían mantener el linaje y los primeros que eran analizados eran los sacerdotes. Porque a través de ellos, ¿verdad? Ellos habían emparentado con mujeres extranjeras. Y ahí tenían una brecha abierta. Ya las brechas, mire, ya la lucha de Nehemías no era con las murallas. Ya ahora eran con las personas para cuidar las murallas. ¿Sabe? Porque nosotros pues, por naturaleza, ¿verdad? Somos personas que necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo llegó a ser parte del pueblo de Dios? Por medio de la palabra, por medio del evangelio, por medio del arrepentimiento. Esos son los pasos ya acá de nosotros como iglesia. Por medio de creer en Cristo, seguir a Cristo, andar, ¿verdad?, en el Espíritu, en la palabra. Esa es la parte que uno puede ver. La parte que uno no ve es el nuevo nacimiento. Eso uno no lo ve, pero eso se manifiesta. Esa es la parte que le corresponde a Dios. Pero hay una parte que se tiene que reflejar en nosotros. Vamos entonces a alimentar esta idea en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Y mire, aquí nos va a decir algo muy importante. Quizás nos va a alegrar el corazón esto. Nosotros sí tenemos opciones, iglesia. O hermanos que estamos acá. Y los que me escuchan allá. Nosotros tenemos opciones. Mire lo que dice aquí. 1 Pedro 2:9 dice: más vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire lo que dice: pueblo ¿qué? Adquirido por Dios. O sea, ya tenemos un dueño. Para que anunciéis propósito las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, fíjense que así hay opción para nosotros. Pero ahora ¿qué? Soy pueblo ¿de quién? De Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Denle un fuerte aplauso a su palabra, amén. No había alcanzado, no eran pueblo, pero ahora eran pueblo. Entonces, pueden haber personas que en el momento no son pueblo de Dios todavía, en la parte ya del tiempo de nosotros, pero van a ser pueblo de Dios. Y por eso arriba dice que anunciemos las virtudes, porque hay muchas personas que todavía no son pueblo que pueden ser pueblo. Inclusive dentro de la iglesia tenemos que seguir anunciando el evangelio, porque muchos de los que están sentados allí pueden escuchar y uno dice, pero ya ellos saben eso, ya ellos han oído eso miles de veces. No, repitamos el evangelio, prediquemos el evangelio dentro y fuera de la iglesia, porque hay pueblo que no era pueblo que va a ser pueblo. Amén. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos esto. No era el pueblo, dice que ahora somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Mira, ahí está el propósito, la misión de la iglesia, anunciar. ¿Y anunciar a quién? ¿Para anunciar qué? Mi testimonio. Para anunciar las virtudes de mi testimonio. Claro que el testimonio tenemos que anunciarlo, pero primero Cristo. Porque si yo predico mi testimonio solamente sin Cristo, el testimonio solo no sirve. Tenemos que anunciar las virtudes de Él, y la representación de eso es el testimonio de nosotros. Porque la obra visible de que Dios es real es que haya obrado en nosotros. Pero si nosotros nos predicamos, como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo resucitado, ¿verdad? Para nuestra salvación. Entonces dice que en otro tiempo no habían alcanzado. ¿Cuántos han alcanzado misericordia? Ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios y somos pueblo de Dios. Está hablando de judíos y gentiles.
está hablando para nosotros en este tiempo de personas que no están todavía, pero que pueden estar. Ya ve que nosotros como iglesia tenemos que levantarnos ¿a qué? A anunciar. Y no es solamente un grupo, es toda la iglesia. Porque aquí no dice, no, que aquí un grupo de la iglesia se levante a predicar. Aquí no dice, ahora, mira lo que dice desde el versículo 9, nosotros somos ¿qué? Ahora, ¿cuántos son linajes escogidos de Dios? Ah, bueno, ahí sí, amén. Bueno, vamos a segundo. ¿Cuándo son real sacerdocio? Diga amén. Nación santa, amén. Pueblo adquirido por Dios, amén. Y aquí, para que anunciéis, diga amén. O sea que usted también está incluido, denle un aplauso al Señor. O sea, si usted es partícipe de todas esas bendiciones, entonces también tenemos que hacer la misión de lo que ya hemos recibido. Por eso no nos podemos quedar aquí, porque aquí nos mordemos entre nosotros, nos destruimos y nos matamos entre nosotros aquí. Ya ahorita yo creo que el pastor está ideando todas esas cosas allí para salir afuera, no sé, ahí Dios nos dé la sabiduría. Porque no podemos, ya es que la pandemia, y que sí, tenemos que cuidarnos. Pero yo no creo que los de las cantinas y los bares tengan más fe que nosotros y más cuidados que nosotros, porque allá el tapabocas se lo ponen y queda tirado por allá. Pero nosotros somos responsables y creo que somos más responsables o no. No es por decir nada malo de aquello, pero creo que cuando unas personas están bajo los efectos de cualquier droga o cualquier alcohol o cualquier otra cosa que sea, creo que pierden ya los sentidos. Entonces tenemos que, mire todo lo que somos para una misión. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos, que así como estábamos nosotros, que no éramos pueblo, por nosotros anunciar el evangelio, van a alcanzar misericordia. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios nos utilice a nosotros. Eso es hermoso. Yo no sé si a usted le mueve eso. Yo no sé si a usted esto no le incomoda estar en la silla o estar yendo y viniendo o de pronto no le hablo a mis compañeros de trabajo, no le hablo a mi familia de Cristo, no le hablo al de la esquina, no le hablo al de la tienda, al compañero, a esto, al otro, al que estudia, al compañero de estudio. Y no es que pasemos todos los días en las calles, ¿verdad?, predicando y esto y dejando las casas solas y la familia. No, habrá un día para eso y un tiempo, sí, claro. Pero es que no es solamente de esa forma, sino a través de nuestra vida, en la vida diaria de nosotros. Esa es la característica del pueblo de Dios. Y vamos a la última. Esta es hermosa también. Sirven a Dios en su obra. Ahora, después de nosotros recibir tan grandes bendiciones, recibir misericordia, entonces nos vamos a quedar con ella. Después de Dios traer al pueblo, libertarlo de allá de la cautividad, estamos a Nehemías ahí, traerlo, reconstruir las murallas con 52 días, tomar un líder, organizar, proveer todas las cosas. ¿Para qué? Ya hicieron la muralla, bueno, ya a dormir. Ahora era que iba a comenzar el trabajo en la obra de Dios. Y Dios necesitaba que esas personas que con agradecimiento a Dios porque habían sido libertadas del cautiverio, ¿cuántos fueron libertados del cautiverio del pecado? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Servir a Dios en su obra. Y vamos a verlo ahí en los versículos. Vamos a ir al versículo, gloria al Señor,
71. Por eso le dije que íbamos a través de hacer un resumen de todo el capítulo, porque son nombres y genealogías que se repiten. Usted léala en su casa, toda, léalo. Ahora que llegue mañana lo lee en su casa. Versículo 71 de Nehemías capítulo 7. Imagínense nosotros leyendo aquí 71 versículos. Mire lo que dice, muy hermoso. Los cabezas de familia dieron para qué. Lo están leyendo, me interesa que lo lean. Los cabezas de familia dieron para el qué, para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel. ¿En qué? En sus ciudades. Mire cómo sirvieron estas personas en diferentes áreas, comenzando por las que tenían para dar en lo económico, en la parte que se manejaba en ese tiempo. Para nosotros es lo económico hoy, ¿verdad? Y dice que dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro, en los que tenían, ofrendaron eso. Estas personas eran personas agradecidas. Agradecidas. Uno, porque fueron traídos de allá. Y dos, porque las murallas Dios les permitió reconstruir. Y esto se tenía que manifestar en agradecimiento, de cualquier forma posible. Y dice que aquí unos tenían para dar oro, plata, 70,000 vestiduras, 7 vestiduras sacerdotales. 77, perdón. Mire eso. Yo no sé si habían personas que cosían ahí, no sé. No sé cómo sería eso. Tenía que haber alguien que diseñara esas telas y eso no era fácil, esa vestidura. Hacer eso no era fácil. Y ese talento lo dieron para la obra del Señor. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores. Mire acá, los porteros todos sirviendo, los levitas también en su parte, los cantores en su parte, los del pueblo, los sirvientes del templo. Había sirvientes en el templo. Nosotros a veces no encontramos quien haga el aseo. Dicen amén por ahí. ¿Será que no estamos tan agradecidos porque Dios nos ha liberado del pecado? Usted allá haga su análisis. ¿Será que falta más agradecimiento, iglesia? ¿Será que usted y yo podemos dar más de nosotros? Esto nos pesa, a mí me pesa esto. Que podamos hacer más, podamos unirnos más, iglesia. Ya llegó el tiempo. Si usted no ve y usted pregunte, ay, pastor, y cuando yo vengo aquí, ¿quién hace aquí? Yo veo aquí todo esto. Y si usted dice, no, pero yo paso muy ocupado porque paso trabajando, bueno, entonces, de la parte que Dios le permite tener en la economía, supla en la iglesia. El Nuevo Testamento está lleno de agradecimiento de las iglesias, del Señor. Dice Pablo, cada uno según haya prosperado ponga aparte algo en el primer día de la semana para llevar los donativos hacia Jerusalén, a los hermanos que Dios les permitió primeramente que llegara el Evangelio. Fue a ellos primeramente y allá se le tenían que llevar, ¿verdad? Y ellos estaban pasando una situación muy difícil y las iglesias le enviaban y ayudaban, ¿verdad? A esa parte. Entonces,
en esta parte del servicio al Señor, nosotros que hemos sido, si yo digo, yo me gozo, ¿verdad? Diciendo, Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy de tu familia. Pero no me importa. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La novia, que va a ser la esposa. Me tiene que importar porque yo soy esa esposa, yo soy esa novia. Me tiene que importar lo que me hizo, lo que me salvó, lo que me hizo recibir misericordia en mi vida. Se tiene que manifestar a través de obediencia, como lo vimos al comienzo, ¿verdad? Pero también de servicio. No solamente Dios quiere obediencia, sino que también sirvamos a Él en su obra, de cualquier forma posible. No es solamente con el micrófono, no es solamente, ¿verdad?, en el aseo, no es solamente, en muchas áreas en las cuales usted como líder, como creyente, como persona que ha sido liberada del pecado, usted pueda manifestar su agradecimiento al Señor. Denle un aplauso a Él, amén. Podamos manifestar nuestro agradecimiento. ¿Cómo lo está manifestando usted? Yo no sé. O yo sí sé, pero no voy a decir cada uno que... Entonces, hermanos, esa es la palabra del Señor en esta noche. Yo creo que el Señor nos habló ahí fuertemente. Nos metió una punzada ya. No para matarnos, para decir, ¿qué estoy haciendo, Señor? Ya llegó el tiempo de levantarnos. Ya llegó el tiempo de tomar nuestro lugar. Ya llegó el tiempo de nosotros actuar y ser bendición para muchas personas que no conocen al Señor, y para la iglesia, primeramente para los de la familia de la fe, dice. Entonces, con estos 3 puntos, estas 3 características que vimos, cada uno de nosotros haga un análisis en la vida, a ver en qué podemos mejorar. Usted dice, pero ya yo lo estoy haciendo. Bueno, ¿qué puedes mejorar? ¿Será que falta pasión? Porque a veces estamos haciendo las cosas, pero nos falta la pasión para hacerlas. Nos falta esa, como dice Pablo, enciende el fuego, aviva el fuego. Nos falta el fuego de Dios. Y ese fuego es el amor para hacer las cosas, para movernos. Por amor no hay sol caliente. Por amor no hay lluvia. Amén. No hay sereno que nos aguante. Por amor no hay regaño, no hay nada que nos pueda, dificultades que nos puedan detener. Entonces colóquese en pie, dele un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, mi Rey, te glorificamos, exaltamos, Dios mío, gracias por tu palabra, mi Rey amado, gracias Dios porque a cada momento, Dios mío, nos estás ayudando, nos